Hola, muy buen día a todos. Estamos aquí listos para iniciar este podcast y dialogar un poco sobre la Ley General del Cambio Climático. Estamos con Alan, con Camilo, con Fernando, con Carla, con Pamito, con Osvaldo y con Vale, listos para averiguar un poco sobre esta ley. Bueno, el cambio climático claramente ya no es una amenaza futura, es una crisis actual. Y en este episodio analizaremos cómo México ha respondido legalmente a esta crisis, con una ley federal ambiciosa, pionera en América Latina, pero fundamentalmente limitada en su ejecución. Hoy exploramos la Ley General de Cambio Climático. ¿Qué dice, cómo funciona, qué le falta y por qué debería ser importante? Comenzamos. Cuéntanos un poco sobre el cambio climático, Fer. ¿Qué es? Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de cambio climático, no nos referimos solamente a que hace más calor o que tenemos más huracanes o que hay lluvias más intensas. Hablamos de un fenómeno global, complejo y cada vez más urgente, causado, en gran medida, gracias a nuestras propias acciones. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también conocida como CMNUCC, lo define como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Pero, ¿esto qué significa en palabras simples? Significa que actividades cotidianas como quemar gasolina para mover autos, usar electricidad generada con carbón o gas, talar bosques, criar ganado a gran escala o transformar campos agrícolas en zonas urbanas, generan gases como el dióxido de carbono, CO2, y el metano. Estos gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y funcionan como una manta que atrapa el calor del sol. Este calor adicional altera los patrones naturales del clima en todo el planeta, y el resultado no es solamente un planeta más caliente, sino que también es un planeta más inestable. Y es lo que podemos ver hoy en día. Podemos ver sequías más largas e intensas que afectan la producción de alimentos, lluvias más agresivas que provocan inundaciones y deslaves, olas de calor extremas que ponen en riesgo la salud de millones, y ecosistemas que están colapsando, además de especies que desaparecen más rápido de lo que podemos protegerlas. Claramente esto también tiene connotación social, ya que las comunidades deben migrar porque su tierra ya no produce, hay problemáticas de salud relacionadas con el calor o la mala calidad del aire, y un aumento en los costos económicos para reparar los daños provocados por estos fenómenos extremos. En resumen, el cambio climático no es un problema del futuro, es una realidad del presente. Nos afecta a todos y esta es una problemática que está en todas partes. Entenderlo debe ser nuestro primer paso para actuar, y aunque el problema es grande, también hay soluciones. Pero esas soluciones requieren un cambio colectivo en la forma que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Por eso cada decisión cuenta, donde usar menos plásticos, ahorrar energía o elegir un transporte más limpio, incluso hasta exigir a gobiernos y empresas que hagan su parte. El cambio climático no se detiene solo con conciencia, sino con acciones, y aunque no podemos hacerlo todo individualmente, sí que podemos sumar esfuerzos, ya que el futuro no está escrito y lo que hagamos hoy definirá el mundo que viene mañana. Continuando con lo que dijo mi compañero Fernando, ¿de dónde surge esta ley? ¿Qué hizo México ante todo esto? Aunque desde los años 80 existían leyes ambientales como la Ley General de Equilibrio Ecológico, el cambio climático no se aborda como un fenómeno estructural ni global. Hasta los años 2000, México empieza a posicionarse internacionalmente. En 2005 publica su primer Inventario Nacional de Emisiones. En 2007 lanza la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático. En 2010 organiza la COP16 en Cancún, donde se negocian mecanismos de financiamiento, adaptación y compromisos más sólidos. Finalmente, en 2012 se publica la Ley General de Cambio Climático, LGCC, con una visión a largo plazo. En 2018 se reforma para alinearla con el Acuerdo de París, comprometiéndose a limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados e idealmente a 1.5. La Ley General de Cambio Climático surge entonces como un marco jurídico integral al que intenta coordinar políticas públicas, cumplir compromisos internacionales y garantizar derechos ambientales. Cuéntanos, Valeria, ¿qué busca esta ley? Y bueno, ¿qué busca esta ley? Definido en el artículo 2 de dicha ley, se establecen los siguientes objetivos: garantizar el derecho a un medio ambiente sano y coordinar la acción climática entre los tres niveles de gobierno,
regular las emisiones de gases de efecto invernadero conforme a lo dispuesto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, normar las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, reducir la vulnerabilidad de las personas y los ecosistemas y fortalecer la capacidad de respuesta del país, fomentar la educación, investigación y tecnología en materia climática, establecer mecanismos de participación social en la acción climática, promover una economía sustentable y resiliente baja en carbono y, por último, contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París, especialmente en lo relativo a limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados, idealmente a 1,5. Y bueno, ¿cómo está organizada la ley? La Ley General del Cambio Climático no es un documento corto, pero tampoco complicado. Tiene más de 60 páginas distribuidas en 17 títulos y establece varios principios fundamentales. Les comparto los más importantes. Primero, el principio de precaución, que dice que si hay indicios de riesgo, debemos actuar, aunque no haya certeza total. Segundo, la prevención, que busca evitar daños en lugar de tener que repararlos después. Tercero, la transversabilidad, porque no solo la Semarnat debe encargarse. Sectores como energía, transporte y salud también están involucrados. Luego está la corresponsabilidad. El Estado, la sociedad civil y el sector privado deben trabajar juntos. Y finalmente, la progresividad, que implica que las metas deben de ser cada vez más ambiciosas con el tiempo. Además, la ley crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Registro Nacional de Emisiones y una Estrategia Nacional de Cambio Climático que se revisa regularmente para adaptarse a los nuevos retos. Muchas gracias, pero ¿quién tiene que hacer qué? Esta ley no se queda a nivel federal, también implica a los gobiernos estatales y municipales. El gobierno federal diseña la política nacional, genera normas, investiga y representa a México a nivel internacional. Por otro lado, las entidades federativas deben crear sus programas estatales de cambio climático. Algunas ya lo han hecho, otras siguen rezagadas. Los municipios, aunque muchas veces carecen de recursos, tienen responsabilidades clave en temas como residuos, transporte, ordenamiento ecológico y protección civil. Además, esta ley reconoce el papel esencial de la sociedad civil, la academia y el sector privado. La colaboración entre sectores es necesaria para lograr una transformación efectiva. Sin embargo, uno de los principales desafíos es la asimetría institucional. No todos los municipios ni estados cuentan con capacidades técnicas suficientes, lo cual limita la implementación efectiva de esta ley. Paso la palabra a mi compañera Pamela para que nos hable sobre la mitigación y la adaptación. Existen dos conceptos clave en la lucha contra el cambio climático: mitigación y adaptación. Ambos son fundamentales y entenderlos puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, tanto a nivel personal como colectivo. La ley en materia climática plantea dos grandes ejes de acción. Primero, la mitigación. ¿De qué se trata? En reducir las causas del problema, es decir, disminuir las emisiones de contaminantes, apostar por energías limpias, mejorar el transporte público, frenar la deforestación. En resumen, cambiar las actividades que están acelerando el calentamiento global. Y segundo, la adaptación, porque aunque logremos reducir las emisiones, el cambio climático ya está aquí y sus efectos son cada vez más visibles. Por eso es necesario prepararnos. Hablamos de sistemas de alerta temprana, infraestructura que resista fenómenos extremos, planes de protección civil y asegurar el acceso al agua y a los alimentos. Ambos ejes van de la mano. No basta con mitigar si no nos adaptamos, y no sirve adaptarnos si seguimos causando el mismo problema. Tenemos que actuar en dos frentes: reducir el daño y prepararnos para enfrentarlo. ¿Qué también vamos respecto a este tema? Si bien México fue un pionero en tener este tipo de leyes, el avance y cumplimiento de estas mismas han sido desigual. ¿Pero por qué? No todos los estados han cumplido con sus planes. Muchos municipios no tienen los recursos ni capacidades técnicas suficientes y porque la falta de voluntad política va más allá que el discurso.
Se asignan pocos recursos públicos encaminados al cumplimiento de estas leyes, se cuenta con poco personal capacitado y casi nulas herramientas e información para diseñar políticas efectivas, y a las pocas que resultaron efectivas les hace falta un seguimiento o una actualización. Y porque en muchas partes del país aún hay sectores económicos que siguen operando bajo lógicas extractivistas y que aún generan un gran impacto en el ambiente. La Ley General de Cambio Climático es un paso clave, pero está lejos de ser suficiente por sí sola. Para que esto funcione, necesita ser más que una hoja de ruta. Debe convertirse en una política viva, respaldada por formación técnica y, claro, por participación social, pues en general hay una brecha entre lo que la ley plantea y lo que de verdad se ejecuta. Esta brecha se alimenta de falta de presupuesto, de la debilidad técnica y sobre todo de la falta de la voluntad política real. Más allá de lo jurídico, la pregunta es política y ética. ¿Es realmente suficiente una ley si el modelo de desarrollo sigue siendo ambientalmente inviable? El reto que tenemos por delante es repensar nuestro vínculo con el territorio, con los recursos y, claro, con las generaciones futuras. Y en ese reto, el conocimiento, la organización y la acción colectiva son claves. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido, por un poco un panorama sobre lo que es la Ley General de Cambio Climático. Como vimos, contar con una legislación es un paso crucial, pero pues claramente no es suficiente. El verdadero reto está en aplicarlo con coherencia, voluntad y participación de todos, porque enfrentar la crisis climática no es solo tarea del gobierno, nos involucra a todos y a todas, desde lo que consumimos, cómo nos movemos, hasta cómo exigimos políticas públicas más justas y sostenibles. Es una labor de todos, porque si lo exigimos, también tenemos que ser los primeros en cumplirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo construir un mejor futuro, un futuro más habitable para todas las especies, incluida la nuestra. Saludos y muchas gracias por escuchar este programa.